Muy buenos días para todos. Bienvenidos a la remo-guardia del mes de septiembre. Vamos a repasar las principales publicaciones en la tabla de contenidos, son las publicaciones anticipadas de algunos de los principales journals de reumatología para que ustedes sepan si de pronto hay algo que les gusta para revisar cada mes. Daremos prioridad, evidentemente, a los artículos que son open access, que son de fácil disposición para todos. Entonces, el primero que vamos a ver, empezamos con Arthritis Rheumatology, es el riesgo de tromboembolismo en los pacientes con crisis de gota. Este es un estudio que mostró en el Reino Unido cómo los pacientes los siguientes 30 días después de la crisis de gota tenían un mayor riesgo de trombosis, y este mayor riesgo de trombosis era por un factor de 2,31, intervalo de confianza de 1,39 a 3,82. Esto nos refleja cosas que ya han empezado a verse en el contexto, por ejemplo, de los nuevos criterios de SAF, donde los episodios inflamatorios pueden estar aumentando el riesgo de fenómenos trombóticos, que es algo que ya se conocía, pero esto lo muestra también para nuestros pacientes con gota. También tenemos en el seguimiento de pacientes en Arthritis Rheumatology, tenemos un estudio de ciencias básicas de niveles de interferón alfa, cómo rompen la tolerancia de las células B por múltiples mecanismos, y este es un estudio que se hizo en modelos de ratón, en modelos moridos, donde se evaluó y se dieron cuenta que esta pérdida de la tolerancia requería del MID88, que es un conector de algunos segundos mensajeros, como por ejemplo los Toll-like receptors, y requería la interacción con células CD4. Al parecer, este interferón lo que hace es que favorece que las células CD4 puedan activar de manera y anómala los linfocitos B, y al activarlos puede perpetuar la fisiopatología del lupus, que digamos que es un artículo que en ciencias básicas tiene interés para nosotros. Tenemos también un estudio que fue un subestudio de un estudio que se llama el Treat Earlier, que es un estudio que hizo resonancia, en el cual nos muestran la historia natural de las resonancias de los pacientes. Este es un estudio interesante con 185 resonancias magnéticas, en el cual se vio que los pacientes desarrollaban tenosinovitis, artritis y osteitis, siendo la osteitis el hallazgo más tardío y el que predecía más el desarrollo de la artritis reumatoide, que es un dato que nosotros deberíamos tener presente. Y adicionalmente a eso nos muestran cómo posteriormente, cuando empezaban a desaparecer los síntomas, el primer síntoma que desaparecía era el síntoma de la tenosinovitis. Cada día estamos teniendo que utilizar más la resonancia, cada día está más asequible en nuestro medio, entonces conocer estos datos y este tipo de comportamiento y la historia natural de estos pacientes nos muestra cómo podríamos, digamos que, tener mayor información acerca del pronóstico de los pacientes que están en riesgo de desarrollar artritis reumatoide. También tenemos un estudio, pero este ya es un estudio de la CR Open Rheumatology, de uso de methotrexate para prevenir las reacciones de pegloticasa. En nuestro medio no hay pegloticasa, pero la pegloticasa se utiliza para el tratamiento de la gota, y en este caso, dar methotrexate aumentó de manera ostensible la persistencia de pegloticasa, que es un biológico que tiene mucha pérdida de respuesta por respuesta inmunológica del huésped. Entonces esto refleja, yo creo que lo interesante de este dato es que nos refleja cómo methotrexate sirve a lo largo de una gran cantidad de biológicos para mejorar su persistencia inmunológica, y digamos que refuerza a veces cuando tenemos que usar algunas enfermedades methotrexate para tratar de garantizar la persistencia del biológico en un paciente que ha tenido múltiples pérdidas a biológico. Adicionalmente a eso, del BMJ Open les traigo una descripción de las enfermedades infecciosas fúngicas en pacientes con lupus de una cohorte francesa, que es la cohorte RECIF. Aquí se dieron cuenta que los pacientes tenían dos tipos de compromiso: enfermedades inflamatorias articulares como espondiloartritis tenía más aspergilosis invasiva, y vasculitis IR tenía más neumocistis, que es algo que se ve en nuestro medio de manera frecuente, y lo que encontraban es que las altas dosis de glucocorticoides se asociaban a mortalidad, o sea, infección fúngica con altas dosis de glucocorticoides debe ser tratada con la mayor seriedad, y que la linfopenia era un factor de riesgo para neumocistis, aún si el paciente no tenía CD4 bajos. Entonces quizás debe ser un factor de riesgo que cada vez estamos teniendo más, con más fuerza, de los pacientes linfopénicos persistentes. Adicionalmente a eso, el Journal of Rheumatology les traigo un artículo que no es open access, pero que me parece que es importante si lo pueden conseguir, que es Histología renal y mortalidad en pacientes con lupus, donde se demostraron dos cosas grandes. Fueron 526 pacientes de histología renal, y se demostró que semiluna se asocia a mortalidad, y atrofia e inflamación tubular se asocia a riesgo de progresión a diálisis, en especial si están las dos juntas, puede llegar a ser tan alta como casi el 56% el riesgo de progresión, del 40 al 50% el riesgo de progresión a falla renal a los 10 años. Entonces son datos que cada vez nos muestran información que podemos sacar de la biopsia, que es muy útil para nosotros. Continuando con esto, en el Journal of Rheumatology también tenemos un artículo que se llama Para sus ojos solamente, Agente 007, Tips para el manejo del riesgo cardiovascular en vasculitis ANCAS, un artículo que
Es más un punto de vista, pero nos recuerda algunos puntos que tenemos que tener claros para el manejo del riesgo cardiovascular en vasculitis ANCAS. Este no es un tema que se aborda en particular en muchas publicaciones y por eso se los recomiendo si lo pueden leer. Tenemos también del Annals of Rheumatic Disease unas recomendaciones que son los puntos para considerar en las etapas tempranas del manejo y el diagnóstico del síndrome hemofagocítico, que nosotros lo vemos con alguna frecuencia en los ámbitos hospitalarios y quizás debería ser un artículo para revisar. Es un poco extenso, habla de los distintos puntajes y es un poco denso, pero si usted maneja pacientes hospitalarios con este riesgo, de pronto sí tendría que tenerlo claro para ver esta actualización. También tenemos en Annals of Rheumatic Disease una aproximación de vacunación al lupus eritematoso sistémico. También nuevamente es una gran oportunidad para tratar este tema, entonces les recomiendo que encarecidamente que lo lean. Y tenemos el artritis reumatoide del BMJ Annals of Rheumatic Disease, el perfil de seguridad de upadacitinib en pacientes con riesgo cardiovascular. Y básicamente lo que se encontró aquí fue que se compararon 3.200 pacientes de upadacitinib, 579 de adalimumab y 314 de methotrexate. Y se dividió en pacientes con alto riesgo versus bajo riesgo cardiovascular. Los de alto riesgo cardiovascular eran los pacientes de más de 50 años con un factor de riesgo cardiovascular, parecido a lo que otras publicaciones han mostrado en este tipo de estudios. Y lo que encontraron es que en los pacientes con más riesgo cardiovascular tenían mayores eventos mayores eventos cardiovasculares, malignidad y tromboembolismo venoso en los pacientes de alto riesgo sin importar el grupo, pero lo que sí se encontró es que el riesgo fue comparado entre upadacitinib y adalimumab, pero no obstante había más tasa de cánceres no melanoma y de herpes zóster en upadacitinib versus los comparadores. Esto nos dice que posiblemente parte del aumento de riesgo que se vio con tofa no sea solamente de moléculas, sino posiblemente de clase y pues simplemente nos ayuda a localizar mejor los medicamentos en nuestro armamentario terapéutico. Tenemos también de Rheumatologist, que yo normalmente les traigo esta revista, pues este periódico reumatológico que es de libre acceso y muchas veces discute a profundidad artículos que no le pasaron. Aquí hay un artículo nuevo que es de cómo optimizar tratamiento en pacientes adultos mayores con condiciones reumáticas, que nos guía hacia el artículo inicial y nos habla del manejo de la polifarmacia y otro tipo de situaciones que debemos considerar. Entonces, se lo recomendamos. Simplemente recordar que al menos la mitad de los pacientes de 65 años o más que tienen artritis reumatoide tienen al menos 5 medicaciones, o sea, están en polifarmacia. Y adicionalmente a eso hacen una discusión acerca del impacto de los biosimilares en nuestro medio y en el medio específicamente estadounidense, que yo creo que vale la pena mirar porque esta es una realidad que ya está, que no es que vaya a llegar, sino que ya llegó y ya se instauró y que digamos que no es mala, que siempre y cuando se haga de manera juiciosa y con las condiciones adecuadas. Es una estrategia que permite optimizar costos y más en nuestro sistema que siempre está al borde del colapso. Adicionalmente a eso les traigo en Journal of Experimental Rheumatology, que con frecuencia tiene unos estudios buenos que no son, uno casi nunca los tiene en el radar. Tienen también la revisión de artritis reumatoide del año 2023, que siempre vale la pena revisar porque le permite a uno resumir todos los avances del año en una sola enfermedad. Y nuevamente otro artículo que es cáncer y riesgo cardiovascular en pacientes con artritis reumatoide tratados con inhibidores. En este caso fueron 101.000 pacientes analizados para eventos adversos y lo que ellos encontraban es que no había, si bien no había un aumento de cáncer y de eventos cardiovasculares, sí había un aumento de cáncer específicos como eran pulmón y próstata, perdón, pulmón, hígado y próstata, y que quizás sí mostraron un perfil diferente de seguridad en los inhibidores, ya que nuevamente yo creo que aportan al concepto general que está terminando de generarse de estos medicamentos. Y finalmente a esto, un artículo que no se ve mucho, pero pues cuando yo estaba con mi profe, la doctora Carolina Muñoz, que es una gran investigadora, alguna vez nos solucionó un caso de un BSET asociado a mielodisplásico, y en este caso lo que muestran es que los pacientes con mielodisplásico que desarrollan BSET, que son un subtipo específico, pues normalmente son pacientes mayores, tienen trisomía del cromosoma 8, para que sepan que es una de las indicaciones de pedir el cariotipo de los pacientes reumatológicos, y tenían más compromiso gastrointestinal, y más baja hemoglobina y más sedimentación alta. Entonces, simplemente para ver que pacientes mayores que tengan un compromiso gastrointestinal en un BSET, pues una de las opciones es que haya un mielodisplásico asociado, en especial si son anémicos. Esta es una revisión muy breve de los artículos más importantes que han salido. Espero que sea de todo el interés de ustedes y nos continuamos viendo en las siguientes ediciones de la Remo Guardia. No me queda nada más que decirles gracias totales.